Pues muy buenas, como siempre, pulgar en alto y guardar recambio de la moto. Usado, o sea que rara vez volverá ese recambio a la moto, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué somos tan frikis? En fin, este vídeo realmente es una respuesta a un comentario que alguien me hizo, no recuerdo en qué vídeo, creo que de la restauración de la BMW K75 de 1987. Y bueno, fue un comentario un poquito, entre comillas, a maldad, estaba mal tirado y creo que me va a servir para hacer un vídeo detallado sobre esto. Así que, allá vamos. Bueno, al principio, como siempre, la fecha en la que estoy grabando esto, hoy es martes 10 de diciembre de 2024, y como decía, pues hubo un comentario de alguien que realmente era un comentario un poco a maldad, no aportaba nada en el vídeo y no, bueno, total, yo lo respondí. Al cabo del tiempo lo borré porque ese tipo de comentarios es que no me gusta ni que aparezcan en mis vídeos. Lo respondo, que el tío lo lea así y tal, ya no me contestó y tal, total, que lo borré. Pero me sirve para hacer este vídeo que estoy grabando. ¿Por qué guardo recambio? Hablo en primera persona yo, pero tú seguro que eres como yo. Si te gusta esta pasión o friquismo que es las motos, también seguro que el que le guste así los coches, pues es igual. Pues hay muchas piezas que va guardando, al final para nada. Pero bueno, voy a ir detallando por qué yo guardo muchísimo recambio, pero muchísimo, no os podéis imaginar, que tengo en casa y bueno, por el garaje, en distintos sitios, ¿no? Así que bueno, antes de empezar con la temática de este vídeo, os dejo esta imagen que estáis viendo, que se ve un bote de Castrol A747, un bote de aceite de mezcla de 2 tiempos de competición. Se ve también un escape tipo bufanda por ahí, y se ve también un carburador Kane PWK, de estos campana plana, diámetro 36 o 37 realmente. Bueno, esa foto quizá la habéis visto de portada en otros vídeos en YouTube o en algún blog, porque a mí me ha dado por buscar esa foto en Google y me aparece en distintos sitios, otros vídeos, un blog, alguna página de Facebook de la que yo fui administrador hace tiempo. Bueno, esa foto la hice yo obviamente para mí, y uno de los protagonistas de esa foto, que es el bote de Castrol A747, lo tengo aquí. Esa foto es mía, seguro que alguno de vosotros habéis visto esa foto de portada en algún vídeo de YouTube, lo que sea. Esa foto es mía. Bueno, fijaos, este bote de Castrol A747 es de final de los años 80, muy principio de los 90, pero muy principio, quizá años 90, 91 como mucho. Fijaos, está casi entero. De hecho, cuando yo me lo traje aquí a Málaga, estaba entero, incluso precintado. La primera vez que se arrancó la Bultaco Frontera fue con este aceite que hacía casi 30 años que no se abría, se usó, la moto no gripó ni nada, y esto huele que te cagas. Bueno, este bote de Castrol A747, que como es muy antiguo, dicen que estos aceites eran mejores que los 747 que se hacen hoy. Bueno, no sé. Yo lo usaba cuando corría, ya el bote era distinto, no era como este, pero bueno, no me queréis por la rama. El Castrol A747 que aparece en esa foto, también de fondo aparece en esa foto un escape tipo bufanda, que era el que tenía la Yamaha Z125 que yo tengo cuando la compré, un escape boot HGS, que lo cambié cuando restauré la moto por completo, lo cambié por un escape Pro Circuit Platinum, igual que el silencioso HGS lo cambié por el silencioso Pro Circuit, se va a caer esto, Pro Circuit R304, el silencioso HGS por el R304 de Pro Circuit. También aparece el Kane PWK, que es el que llevo montado en la Bultaco Frontera. Y algunos dirán, Nacho, la Bultaco Frontera, eso tiene que llevar un BIN 54, 36 milímetros. Correcto, pero esos carburadores son una mierda. Era una mierda ya en aquella época, 40 o 50 años después, son muchísimo más mierda, un montón de holgura, no hay quien regule esos carburadores, te piden por un carburador de esos nuevos un dineral, monta un Kane PWK o un Mikuni de esos japoneses, y la moto va redonda, arranca perfecto. Dicen que consume menos, a mí el consumo la verdad es que me da igual con esa moto, para lo que la uso y tal me da igual. Pero bueno, no puse su BIN, lo robaron en un momento de su vida, cuando la restauré puse ese Kane. Así que bueno, esa foto que decía, pues mía, mucha gente la ha usado por ahí, pero vaya que me da igual, simplemente hablando de los recambios y tal, pues recambio que conservo. El boot HGS, el escape de la IZ aquel lo vendí, y el PWK Kane pues está montado en la Bultaco Frontera 370, que tiene relación con esto que está
por aquí, la Bultaco Frontera 370. Y el recambio, yo creo que con la GoPro lo estaréis viendo, pero como no sé si lo estaréis viendo o no, pues voy a mover un poquito la cámara y paro de hablar, que llevo hablando ya 4 minutos y medio. No veas. Esto da ganas de beberse, ¿no? Esto es oro, no el A747 que te venden hoy. Este old school. Esto sí que olía a carrera. Bueno, antes de pasar con el tema Bultaco Frontera, por poner ejemplo, ya digo que tengo muchísimos recambios en casa. Voy a dividir el vídeo como en distintas partes de por qué, que es la temática del vídeo, por qué guardar recambio usado de la moto. La primera parte, que va a ser la más breve, y perdonadme por ser así, hoy el mundo de cristal en el que vivimos, es porque me da la gana. Hay gente que guarda pines, yo también tengo pins, de hecho, de cuando era chico, o imanes, la llena de la nevera de recuerdos de un sitio que ha estado. A mí eso no me gustan, los imanes o las postales, no me gusta. Pues hay gente que guarda eso, yo guardo recambio de la moto, porque me da la gana, ese es el primer punto. Así que respondiendo a este comentario de alguien que me hizo en un vídeo de la restauración de la BMW K75, guardo recambio antiguo, usado, que no va a volver a la moto seguramente, casi 95%, o 60% o 50%, porque me da la gana, básicamente por eso. Ahora vamos a detallar un poquito más. Guardo recambio por distintas cosas. Bueno, otra manera, otro motivo por el que guardo recambio usado de la moto es el sentimentalismo, el valor sentimental, el que ese recambio te recuerde a algo o a alguien, o algún momento de tu vida, o algún momento que has compartido con alguien. Bueno, esto es un cuadro de BMW K75, pero de esto hablaremos luego. Vamos a hablar, ya que tengo esto aquí, creo que lo estaréis viendo, con la GoPro se verá, yo creo, ¿no? Bueno, aquí tengo una llanta Acrot, fabricada en España, con los pequeños tornillos que unen la llanta a aquí lo que como freno cubierta, ¿no? Aunque también hay freno cubierta. Esta llanta, si os fijáis por aquí, no sé si lo veréis con la GoPro, está partida, ¿lo veis? Por aquí está marcada porque por aquí está partida. Esta llanta, que corresponde a este neumático que está aquí abajo, es la que estaba en la Bultaco Frontera cuando la tenía mi padre. ¿Vosotros qué creéis? Que cuando yo restauré la Bultaco Frontera 2013 aproximadamente, de cómo la tiene mi padre, he contado un montón de historias de esa moto, vídeo antiguo dejado de muy principios de los años 90, por eso ese Castrol 747 que me lo traje a Málaga de allí de Andújar. Iban a robar esa moto de la casa de campo de mi tía, la Guardia Civil nos dijo que volverían por la moto, me la traje para Málaga, estuvo unos años que más o menos y al final se restauró por completo. ¿Vosotros creéis que cuando restauré esa Bultaco Frontera, esta llanta que pertenecía a esa moto, cuando la tenía mi padre, que de pequeño me paseaba sentado en el depósito, yo voy a hacer ¡pum! Y la tiro a la chatarra, o la tiro al contenedor? Pues no. Para mí es un maravilloso recuerdo, para vosotros no significará nada, quizá alguno de vosotros también lo hubiese conservado. Pero para mí es un recuerdo de cuando mi padre hacía rodar esta moto, muchas de esas veces rodando conmigo encima. Así que bueno, eso es la llanta. Este neumático, que es un neumático de 21 pulgadas, 3.00-21, con la medida antigua, todavía no era el 90-100 o 90-90-21, 80-100-21 que hay ahora, ¿no? Es un Pirelli MT35 Hard Cross, fabricado en España. Este neumático, voy a ponerlo aquí, a lo mejor se ve mejor. Este neumático, fabricado en España, veis que tiene un desgaste irregular, como muchas motos de enduro, de pisar tacos por asfalto. Es el neumático que iba en la llanta delantera, que sí está en la Bultaco Frontera, porque esa no estaba partida, cuando la tiene mi padre. Ese neumático, por el desgaste que tienen los tacos, va montado así. O sea que el guardabarros delantero queda así, y así iría la horquilla. Las motos de enduro de rodadas por asfalto, el desgaste central del taco se queda como así. Si se veis de esto, pues lo sabéis, ¿no? Entonces, otro recuerdo, valor sentimental. Neumático delantero, ahí está. De esto hablaremos ahora después.
Y ya que estamos con la Bultaco Frontera, pues hablamos también de este neumático. Es un Pirelli, este era Hard Cross, aquí está Hard Cross con esta típica letra así, ¿no? Y este es un Delta Cross en medida 450-18, lo que equivaldrá a lo mejor un 120 o un 130 en 18 pulgadas actual, ¿no? También está fabricado en España, es un MT-27. Y este sí que está bastante bien de taco, si os fijáis, el taco está casi perfecto. Obviamente esto no se puede usar. Tú usas hoy en día esto y vas arrancando los tacos en la primera salida del campo que hagas. Esto está como una piedra. Así que bueno, pues también me lo quedo de recuerdo. También decir que todo el recambio que guardo en casa está impoluto, no te mancha nada al tocarlo, ¿no? Otra cosa es que guarde las cosas en la casa llenas de grasa, oliendo a gasolina. Eso no. Siempre que guardo las cosas en la casa están bastante limpias, ni huelen a gasolina, ni a disolvente, ni nada. Las guardo impolutas. Así que esto era hablando de la Bultaco Frontera. Valor sentimental, neumático trasero, neumático delantero, llanta trasera, la llanta que iba aquí, esta que está aquí partida. Y bueno, pues ¿por qué guardo recambio clásico de moto? Primero, porque me da la gana. Segundo, valor sentimental. Así que vamos a seguir un poquito desarrollando esto. A lo mejor este vídeo seguramente no interesa a nadie. Estoy yo solo aquí delante de la GoPro hablando, contando parte de mi vida y por qué hago algo. Pero bueno, me parece interesante hacerlo. Contar vosotros aquí abajo si vosotros comentáis, si vosotros guardáis recambio clásico de vuestras motos, de vuestros coches, incluso de bicicletas que yo he tenido de pequeño. Tengo guardado cosas, luego sí eso lo grabaré también. También de la parte de valor sentimental, fijaos lo que tengo aquí. Y lo enseñaré en otros vídeos. Y tiene eso, relación con valor sentimental, pues porque forma parte de una parte muy importante de mi vida. Y es cuando yo corría Campeonato de España en Andalucía de motocross. Bueno, fijaos. Esto que tengo aquí es un cilindro de Kawasaki KX60. Diréis alguno, bueno, pues un cilindro Kawasaki KX60. Una moto que desde el año 2000 aproximadamente ya no se fabrica. Una moto sobre la que yo viví muchísimas cosas entre finales del 94 y finales del 98. Bueno, pues con este cilindro, que está preparado por JCR, Juan Cross Racing, este cilindro es difícil de encontrar. Y con esta preparación, más todavía. Tiene la pinturita de las verificaciones técnicas. Con este cilindro, que está preparado obviamente, tiene hasta pegada aún la junta que va al bloque motor. Por este lado no, pero por aquí sí. Con este cilindro en el año 98 yo fui campeón de Andalucía motocross. Este cilindro potencia bastante una Kawasaki KX60, además de las láminas de carbono, de un escape con silencioso que yo llevaba HGS, alguna preparación de cárter, otro tipo de bujía, en fin, la preparación de un dos tiempos, ¿no? Y lo enseñé en otros vídeos. Guardo más piezas de la KX60, guardo filtros de aire que los pobres ya casi están descompuestos, guardo un montón de chiclés, guardo incluso pistas de los rodamientos de dirección a estrenar, tensores de cadena que van atrás del basculante a estrenar, y el manillar con el que fui campeón de 60 en el 98 también lo guardo. En fin, algunas cosas de la 60 de aquella época también las guardo. Valor sentimental, vosotros pensáis que esto yo voy a hacer así y lo voy a tirar a un contenedor, o lo voy a poner en venta, o lo voy a llevar a la chatarra. Pues no, obviamente. Para mí un maravilloso recuerdo poder guardar este cilindro con preparación Juan Cross Racing. No sé si es de 60 realmente o está un pelín subida la cilindrada, pero bueno, un maravilloso recuerdo conservar esto. Así que os sigo enseñando más cosas. Estamos en la parte del valor sentimental. Relacionado con el valor sentimental, aunque no tan antiguo como estas cosas que he enseñado, la Bultaco Frontera o la KX60, pues este neumático. Este neumático es un bestseller láser. Es un bestseller láser T que ha montado así. La moto ahora mismo con esta forma del neumático la estaríais viendo de frente. Hay gente que se confunde y dice, ¿está montado al revés? No, el bestseller láser T, igual que otro tipo de neumáticos delanteros, va montado así, con el dibujo así, que parece que está al revés. Pues no está bien. Este neumático
Aquí tengo puesto pues distintos kilometrajes y por aquí tengo puesto fecha. No sé si lo apreciaron la GoPro. 26 del 4 del 19, 19 del 6 del 19, 16 del 5 del 23. Con este neumático, mi hermana y yo, en 2019, hicimos ese viaje con la K75, pero no la del 87 que tengo ahora, la del 91 que tenía frenado ABS. Hicimos ese viaje por Francia, por Italia, también entramos en Mónaco, pisamos un poquito Suiza, en fin, un viajazo, no sé si fueron 7.000, casi 7.500 kilómetros en 14 días. La K75 se portó de puta madre. ¿Qué moto la K75? Así que bueno, el neumático trasero sí que lo dejé en el sitio donde me cambiaron neumáticos, pero el delantero, que no estaba mal cuando volvimos, pues lo conservé y aquí está. Además, este neumático, como no estaba mal, y la K75 aquella del 91 la vendí con unos Bristol, pues este neumático fue el que monté en la K75 de mi padre cuando yo la restauré al principio. Entonces, bueno, pues realmente todavía este neumático es aprovechable. Está un poquito gastado, pero este neumático es aprovechable. Pero bueno, lo conservo porque este neumático realmente nos guió por estos 7.500 kilómetros casi, por Italia, Francia y todo aquello. Nos metimos incluso en el circuito de Mónaco, fuimos a la curva en Imola donde murió Ayrton Senna, que por cierto estuve el otro día viendo una serie en Netflix de él y me gustó bastante, me gustó mucho esa serie. Ayrton Senna, ya ves, no veas qué época aquella para el motociclismo, para la Fórmula 1, irrepetible. Así que esto forma parte también, aunque no tan antiguo, del valor sentimental. ¿Por qué guardo recambio clásico o antiguo de moto? Pues, primera parte, porque me da la gana. Segunda, valor sentimental también forma parte de esto. Bueno, también relacionado con el valor sentimental, ahora hablaré de estas cosas que tengo aquí, no es realmente valor sentimental, pero sí es algún tipo de recuerdo de una época pasada. No lo quiero considerar como valor sentimental, pero es un tipo de recuerdo de una época pasada. Y eso es, y verás qué gracia os va a hacer, además de todo lo que hablo, conservo fotos. No voy a ir dejando fotos en este vídeo, pues porque para mí es más difícil la edición, el buscar las fotos, ir añadiéndolas y tal mientras voy hablando. Pero de todas esas fotos que os podía dejar, están subidas ya en otros vídeos. Y de esto que os voy a contar ahora también. No es valor sentimental, pero sí un recuerdo pasado. Nos trasladamos, por ejemplo, yo creo que al 2006 aproximadamente. Y fijaos, ya salió en otros vídeos. Fijaos cómo está este pistón. Y fijaos lo que tengo aquí. Un trozo de biela. Si veis cómo está este pistón y si veis cómo está esta biela, imaginaos el destrozo que se formó en un scooter que yo compré con una preparación. Me traqué ProRacer de cilindro. Voy a esperar que pase esta sirena. Ya he pasado esa sirena. Un scooter que yo compré con preparación, cilindro y cigüeñal Metracryl ProRacer. De hecho, no sé si lo gastará la GoPro. En la biela pone 44 Metracryl. ¿Lo veis? Ya un carburador 28, transmisión Malossi. Bueno, ya Sony Carrera 16, aunque el Carrera 16 le quedaba pequeño esa preparación. ¿Qué pasó? Pues que ese scooter llevaba rotor, un rotor interior. Entonces esos rotores pues necesitan calarlos. Se necesita calar para que la explosión sea cuando el pistón está arriba, no sea la explosión cuando el pistón está por aquí. Pues porque si la explosión es por aquí, imaginaos la fuerza con la que sube la biela y el destrozo que puede ocasionar. Bueno, pues el destrozo que puede ocasionar es básicamente esto: el pistón hecho polvo, la biela partida, restos de pistón dentro del escape, el cilindro, imaginaos por dentro, machacado, la culata machacada, el cárter por dentro triturado prácticamente. Así que bueno, de aquel scooter, que luego vendí las piezas que pude, pues guardo esto, el pistón de un segmento, que obviamente el segmento también se hizo polvo, y esta biela. Así que eso no es valor sentimental, pero un recuerdo de una época pasada, que no vea aquella noche la gracia que me hizo cuando yo le daba el pedal de arranque del scooter, obviamente no arrancaba botón. Y esa patada estaba más dura que nada. Tenía dentro un bloqueo
Que no veas, imaginaos la que se había liado dentro del cárter. Pues ya está. Ahora me río, pero en aquella época no me hizo tanta gracia. Motivo por el que guardar recambio de motos, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, me he hecho una cajita con piezas de la Yamaha YZ125. Aquí tengo, por ejemplo, un filtro de aire. Está limpio y, bueno, pues me falta engrasarlo para montarlo. Este filtro de aire está hasta en su bolsa sin abrir, ¿lo veis? Está nuevo. Aquí tengo, por ejemplo, también una tapadera que se le pone a la caja del filtro de las motos de motocross. En este caso es para la IZ, también es compatible con otras motos, por ejemplo, bueno, aquí pone IZ 125 2,5 de 1989 en adelante, así que imaginaos, ¿no? La referencia. ¿Por qué todo esto en sus bolsas y tal, no? Bueno, si yo tengo esto en una bolsa y esto se me rompe, a no ser que tenga grabada la pieza, la referencia por aquí, que es poco probable, yo contacto con cualquier tienda o con un amigo que tiene aquí una tienda de scooter, un taller y tal, y yo le digo, quiero la pieza Twin Air, referencia 160-078, y él automáticamente va a saber qué pieza es la que me estoy refiriendo y qué pieza pedirme. Así que, por eso guardar también piezas antiguas. O por ejemplo, esto también de la IZ, pues unos puños en su caja sin abrir. Que yo me caigo un día entrenando con la IZ, que por cierto, a ver cuando hago motocross, y rajo un puño o lo que sea, pues aquí tengo unos puños nuevos. Unos puños nuevos, además, pues estos que sean el modelo que me gusta. Densidad media y mitad de una forma y la otra mitad lisa, ¿no? Mitad con la rectángulo esto y la otra mitad lisa, que son los que me gustan a mí, ¿no? Luego tengo, pues por ejemplo, aquí recambio, pues una cámara de 21 pulgadas, que es la llanta delantera. Esta cámara pues no tiene ningún pinchazo. Que yo pincho, pues no tengo que ir a comprar una cámara. Aquí tengo una, recambio, que tengo disponible aquí sin tener que depender de ir a comprar una tienda. Fibra para el silencioso, pues lo mismo. Aquí además tengo la referencia de esta fibra que es de la marca FMF. ¿Lo veis? Aquí están los silenciosos ahí. Y esto es fibra para el silencioso. Al tener una moto de 2 tiempos y un silencioso de 125 que es cortito, pues esta bolsa que venía súper llena de fibra, pues me sirve, yo que sé, cuántas veces lo he cambiado más, por ejemplo, 4 o 5 veces tranquilamente, ¿no? Y luego pues tengo por aquí otro recambio guardado en sus cajas, ¿lo veis? Esto es, por ejemplo, el grifo de gasolina. El grifo de gasolina de la IZ125. Si yo tuviese un problema, pues ya no tengo que buscar en internet cuál es la referencia de ese filtro. Aquí tengo la referencia Yamaha de ese filtro. Igual que el pistón de la IZ125 en Vertex. Ahí lo veis. Aquí está el pistón de la IZ125. ¿Lo veis? Un segmento. Aquí por arriba. Esta flechita que va hacia el escape. Así que aquí está el bulón. ¿Lo veis? El bulón y la canastilla, ¿lo veis? Ahí está, bueno, pues este pistón, así, pone aquí los agujeros de lubricación, ¿lo veis también? Mirando al escape, ahí están. Así que, otro motivo por el que guardar recambio de la moto, pues porque tengo recambio disponible, no tengo que depender de una tienda, ir a una tienda para comprar el recambio y tengo las referencias, fijaos que tengo muchísimo más. Esto es una caja de herramientas de Honda Goldwing, ¿lo veis? Tengo recambio disponible. Esto, por ejemplo, son retenes de horquilla. Aquí tengo un montón de rodamientos y también algún trozo de cadena. Y luego aquí tengo pues muchas juntas y tal de Yamaha, ¿no? ¿Lo veis? Incluso por aquí están los rodamientos del cigüeñal, están aquí. Aquí en esta bolsa están los rodamientos de cigüeñal, rodamientos de dirección, tuercas especiales que no se consiguen obviamente, si no son originales, muelles de embrague, bueno, pues un montón de cosas, incluso una protección del manillar pues sin estrenar, ¿lo veis? Está sin estrenar, la que tiene puesta de hecho del tiempo ya está esto un poquito amarillento, pero bueno, esta está sin estrenar, así, pues eso por ejemplo, guardar recambio por tener la referencia. Y guardar recambio pues porque lo tienes disponible, te ha sobrado en la compra de algo y lo tienes disponible aquí
por si te pasa algo en la moto, pues automáticamente ya vas a tu casa o a tu garaje, lo coges y lo montas en la moto. No tienes que depender de un taller, de pedir el recambio que tarda X en venir, así que eso es otro motivo de guardar recambio. Obviamente pues macarrones de gasolina o de lo que sea, un montón de cosas de aquí. Juntas de carburador, que esto por ejemplo es del Kane, lo veis, del Kane, y bueno, pues más cosas. Bujía, obviamente, si tenemos dos tiempos, pues siempre tenemos bujías, estas de la Bultaco y estas de la IZ. Tengo un montón de cosas, juntas de motor, yo qué sé, un montón de cosas, muelles de escape, tóricas que van en el escape hacia el cilindro, un montón, pero un montón de cosas. Por ejemplo, aquí también tengo relacionado con la Vespa, la LX125, el muelle delantero, que realmente lo guardo como decoración. Y ahora hablaré del tema decoración, porque igual que mucha gente decora sus casas con un jarrón, un no sé qué, pues a mí ese tipo de decoración no me gusta. Y tengo en el salón una vitrina de la que ya hice un vídeo, pero desde entonces la he variado un poco, que este muelle delantero de la Vespa, del monobrazo, que hice un vídeo de cómo se cambia, porque he puesto uno mejor, regulable, de gas y tal, que es bastante mejor la moto en el tren delantero, pues lo tengo decorando en esa vitrina. Pero es que aquí en esta cajita pues guardo todo lo que tiene relación con la Vespa. Todo lo que tiene relación con la Vespa está aquí. Por ejemplo, tengo manetas que están bien, algunos rodillos, más cosas relacionadas con la Vespa. Y en esta caja pues guardo lo que tiene relación con la Rieju Pony 50, que sabéis que he restaurado una que me regalaron. Por ejemplo, aquí tengo la caja del filtro del aire, que esta caja está modificada, pero bueno, en un momento dado pues está bien. Y luego tengo esta bolsita en la que tengo un juego de reparación del carburador, bujías, tornillería, manetas de freno, el grifo de gasolina, cadena y su referencia, junta ya hecha del motor, rodamiento de dirección, en fin, algunas juntas también de la tapa de la tobera de admisión. Bueno, pues muchas cosas las tengo aquí. Si yo necesitase refabricar algo como algunas juntas que hay aquí, pues no tengo que desmontarlo de la moto siquiera. Me vengo aquí y replico la junta, ¿no? Así que bueno, pues más cositas también, en este caso relacionado con la Vespa y con la Rieju Pony 50. Bueno, pues ya os he dicho bastantes motivos porque me da la gana, por guardar recambio, por saber referencia, valor sentimental, algún recuerdo antiguo, como en el caso de la biela esa y el pistón, tener referencia. Y yo creo que vamos a ir ya al último de los motivos. Fijaos lo que está dando de sí ese comentario que alguien me hizo en uno de los vídeos de la restauración de la BMW K75, porque era así tipo muy chulesco y tal, y yo sabía que estaba tirando a donde no tenía que tirar. ¿Por qué? Menuda tontería guardar el recambio si eso ya no lo va a montar la moto, eso no lo tira, no sé qué historia, me decía. Yo le respondí, pasaron unos días que no me contestó y ya borré el comentario, es lo que yo hago con esas cosas. Yo respondo y después borro el comentario, paso. Algunos directamente es que ni respondo, directamente borro el comentario. Poca gente he bloqueado yo, realmente, para lo que he visto otra gente que bloquea, otros canales que bloquean a la gente que comenta. Yo rara vez he bloqueado a alguien, habré bloqueado a 2 o 3 personas como mucho, en todos los vídeos que llevo, que no son pocos, ¿no? Así que vamos a pasar al último punto de por qué guardar recambio, en este caso de la moto, pero seguro hay muchos de vosotros que restauráis coches o hacéis mecánica de coche y guardáis las piezas o de o los camiones o autobuses o lo que sea y guardáis recambio, ¿no? Aunque lo tengáis ahí, pero lo guardáis. Somos así de friki. Bueno, el último punto es guardo recambio porque me sirve para hacer vídeos. Y esto, voy a recoger esto un poquito y me voy a centrar en el despiece que tengo de BMW K75. Todas las piezas que se han cambiado a la K75 durante la restauración, más de 105 vídeos creo fueron, todas las piezas que se han cambiado a la moto las tengo. Uno, por valor sentimental, esas piezas formaron parte de aquella moto que en el año 87 mis padres compraron nueva. Y 2, para hacer vídeos. Así que voy a recoger esto, me traigo piezas de la K75 y seguimos hablando. Fijaos, pasamos a la parte K75, me traigo aquí algunas cajas, realmente tengo más cosas, ¿no? Lo primero, un cuadro de instrumentación, cuadro de instrumentos, ahí está. Este cuadro
De este cuadro se han aprovechado algunas cosas de restauración y tiene otras que siguen siendo aprovechables. En el interior, obviamente la carcasa, que está en bastante buen estado, no tiene borrado lo de hora, minuto y el signo BMW de aquí. Es de una K75 básica de aquella época, mediados finales del 80, porque no tiene reloj, tiene el logo del choque, bueno, algunas cositas, ¿no? Pues se puede aprovechar mejor los engranajes, todo el sistema de aquí, todo el sistema de aquí, muchas cosas de aquí se pueden aprovechar. Es de pines planos, ¿no? Así que algunas de estas cosas formaron parte de la moto y como se desmontaron la restauración, pues yo lo tengo aquí pues porque alguna cosa sirve para aprovecharse, pero en este caso este cuadro lo tengo de decoración. Luego grabaré con el teléfono dónde está decorando y cómo está decorando. Lo voy a poner aquí. Todas cosas de K75 desmontadas. Las conservo por valor sentimental, pero me sirve para lo que estoy hablando aquí al final. Para hacer vídeos. Por ejemplo, voy a poner esto un poquito más para acá. Por ejemplo, lo que tengo en esta caja. ¿Qué tengo en esta caja? Pues aquí tengo todo lo que tiene que ver con el embrague de la K75. Fijaos, desde la zona motor a la zona caja de cambio. El retén grande del motor, la tórica grande, la tórica por ahí, esa tórica de menos de 2 euros que hice un vídeo que es culpable de que te tenga que gastar más de 1.200 euros en algunos casos. El retén del motor, que no es el culpable de la fuga de aceite que te mancha el disco, es esta tórica. ¿Cuántos vídeos tengo de embrague de la K75? Si es que tengo hasta una lista de reproducción de eso. Los anillos que van, bueno, lleva solamente uno. Que va el otro, bueno, pues aquí lo tengo también de recambio en la maza de embrague, ¿no? Aquí están, anillos de cobre estos. Bueno, pues todo esto que tiene que ver con el embrague, que es la tornillería, la varilla que sale de empujadora del embrague que va en la caja de cambio, todas las bolsas originales de BMW. Aquí, toda la tornillería, los 6 tornillos con arandela específica estrellada, Allen y la tuerca grande con la arandela especial, la tuerca de un solo uso, todo eso está aquí guardado. Disco de embrague. Un disco de embrague de K. ¿Por qué guardo? Bueno, disco de embrague, los platos de presión están aquí, el otro plato de presión está aquí, el muelle está aquí también. Bueno, pues, ¿por qué guardo todo esto? Pues porque me sirve para hacer vídeos. Esto, de hecho tenía un primario de caja de cambio que se cambió en la otra K75 del 91 y que se lo di a quien me la compró. Pero si me lo hubiese... de hecho salen algunos vídeos que lo usé para un vídeo de cómo de verdad se pone a punto estas motos, cosas que hay que hacerle, o un claqueteo que suena el embrague, por qué suena ese claqueteo, lo explicaba con ese primario de caja de cambios que ya di. Me lo tengo que haber quedado de hecho. Pues todas esas piezas me sirven para explicar el funcionamiento de, en este caso, el embrague, y lo tengo explicado en un montón de vídeos. Repito, tengo una lista de reproducción de cómo funciona el embrague en estas motos, cómo se cambia paso a paso cómo se hace bien, no como lo explican algunos que es una chapuza, cómo se hace bien. Así que todas estas cosas me sirven para explicar el funcionamiento de esta moto y hacer un montón de vídeos y la prueba está en YouTube, ¿no? Esto hablando del embrague, pero luego tengo aquí, por ejemplo, el aforador. El aforador lo cambié también en la restauración de la moto. Está hecho polvo, es un aforador pues eso, con 38 años. La gente también me ha comentado ese vídeo, que eso tenía reparación, que no sé qué, y yo le respondí, mira, que eso tiene reparación porque yo en un coche, no sé qué, tal y cual. Y mira, tú no conoces esta moto, no sabes cómo funciona esta moto, este aforador fallando, además el reloj auxiliar de combustible que yo le he puesto, pues esto no iba a funcionar de ninguna de las maneras. Y es que por dentro, todo el cableado que tiene y todas las láminas de cobre que hay aquí dentro están descompuestas, esto no se puede salvar. Así que lo compré nuevo en BMW, me costó unos 210 euros aproximadamente, está todo en vídeo. Al poco lo descatalogaron, ahora creo que hay una empresa en Holanda que se dedica a la refabricación de esto, creo. Vale más caro, pero bueno,
sigues teniéndolo disponible si necesitas un aforador. Una empresa de Holanda, no me acuerdo cómo se llama, que tampoco voy a hacer publicidad gratuita, pero bueno, el aforador, pues expliqué el funcionamiento y aquí pone Nacho, ¿lo veis? Porque lo llevé a Motoboxer para ver si tiene algún tipo de solución y nada, y no está muerto. Hay gente que me lo ha querido comprar, digo, mira, ni funciona ni voy a venderlo. Así que esto. Y luego pues tengo por aquí todo lo que tiene que ver con el interior del depósito de gasolina. Todos los tubos, filtros, por aquí lo mismo, el soporte de la bomba, el soporte de goma, el plástico, el filtro de gasolina KL145. Todas estas cositas me sirven para ir explicando cosas de mecánica en estas motos. Pero es que, como repito, tengo la restauración entera, a ver si puedo grabarlo así un poquito mejor. La restauración entera de la K75 la tengo en cajas. Cajas. Todas las piezas que se han cambiado a la moto están aquí. Todas. Esto es un cable de embrague. Sí, esto es un cable de embrague. Que podría ir a la caja aquí de cosas del embrague realmente. Aquí tengo unas bridas que van en el motor, en el chasis sujetando cables. Aquí están, algunos trozos de cable también. Aquí tengo un cable de acelerador, porque esta funda que tiene aquí es de cable de acelerador. Esta es la parte que va arriba. No, esta es la parte que va a la cadenita que hay aquí en el acelerador. Y esta es la parte que baja a la zona de la inyección. Pues fijaos, también tengo el embellecedor este de la tapa del manillar. En fin, todo, obviamente, todo. Esto que es, por ejemplo, esta es la bomba de freno original de mi moto, que también hubo que cambiarla, porque se puso un kit de reparación y aún así seguía perdiendo líquido de freno, ¿lo veis? Está todo explicado en vídeo, todo. ¿Qué más hay por aquí? Más cosas. La tapa que va cubriendo el interior del colín, ahí está, con su pegatina original de época. Yo la compré nueva pues porque tiene rota una de las patillas que hay aquí, y entonces cuando va circulando con la moto esto no acopla bien y va todo el rato vibrando y es un coñazo, Así que yo qué sé, ¿qué más podemos encontrar por aquí? Esta es la caja del sensor de marcha engranada, que también lo compré, le terminé poniendo una reclamación a BMW Automotor Premium aquí en Málaga, en enero del 2023 creo que fue, sí. Aquí pone, sí, esto 22... Lo compré en septiembre del 22, no pude montarlo hasta finales de ese año y a principios del 23 le puse una reclamación porque el sensor no funciona bien. Y no, bueno, puse una reclamación. Así que todo lo que tiene que ver con la caja de cambio, que esto tiene que ver con la caja de cambio, interruptor del cambio, pues está aquí. En esta bolsa plateada está el sensor, ahí dentro. Y aquí tengo un pedal del cambio, tengo tornillos de vaciado, tengo arandelas de los tornillos vaciados, tengo fuelles que va atrás de la leva. Pues todo esto me sirve y lo he usado en otro vídeo para explicar cómo funciona la caja de cambio desde que tú coges la maneta de embrague, baja la leva al cable, empuja la leva, actúa el fuelle este que hay aquí, mete la varilla que pasa por el primario de la caja de cambio y acopla el embrague. Así que todas estas cosas me sirven para explicar cómo funciona esta parte de la moto. Por eso guardo este recambio, pero lo fundamental en este caso con la K75 es por sentimentalismo. Todas estas piezas, una vez en los años 80 hasta el año 92, desde el 87 al 92, funcionaron porque mi padre hizo que funcionasen. Mi padre cogía embrague, cambiaba de marcha con esta misma moto que yo tengo, Málaga AG, la recuperé por matrícula, tengo historia de cómo recuperé esa moto y en fin, muy importante para mí. Así que bueno, podía sacar aquí un montón de cosas, aquí muchas más. Fijaos, esto no es recambio de la moto, pero es recambio que conservo. Un electroventilador, esto va así, estas dos pastillas van hacia el bloque motor y esto está reparado, no está agarrotado como mucha gente sabéis que se agarrota y no funciona. Esto lo tenía yo de recambio, me lo repararon en Motoboxer, esto funciona y di tú que un día pues se me gripa el que tengo, pues o lo reparo de nuevo si se puede reparar o uso este que ya está funcionando. Puedo comprar también uno de una moto deportiva japonesa,
pero bueno, tengo aquí uno ya disponible. O esto, por ejemplo, un embellecedor del silencioso cromado. Hay muy pocos cromados y para mí es muchísimo más bonito. Pues aquí tengo recambio disponible, igual que hablaba antes del EZ125. Aquí está. Y más cosas que tengo por aquí, pues caja o una bolsita con relé, y aquí tengo apuntado de qué es cada relé. Que yo tengo un fallo en un relé, pues subo a casa y pruebo con uno de estos. Más cositas. A ver, ¿qué tengo por aquí? Fijaos, aquí tengo relojes de temperatura del refrigerante. Además funciona. ¿Lo veis? Temperatura del refrigerante. Este. Y aquí nivel de gasolina. ¿Lo veis? Así que bueno, pues aquí tengo este recambio. Digo que un día además funcionan. De un día que se me rompe uno de los que llevo en la moto. Pues además esto sí que es difícil de encontrar y esto sí que es caro, porque ya BMW obviamente no lo ofrece. Así que pues subo a la casa y lo cambio por uno de estos e intento reparar o mando a reparar el que está puesto en la moto. O quiero explicar, por ejemplo, no sé si tengo vídeo sobre ello, creo que sí, cómo se cambia la bombilla del reloj, de un reloj de estos auxiliares. Pues subo aquí y explico cómo se cambia la bombilla, que es muy sencillo. Así que bueno, pues ya está. Esto tendrá por aquí hasta la fecha, será del año 80 y algo, tendrá por aquí la fecha seguro. Así que bueno, no voy a enrollar más, el vídeo seguramente se irá 1 hora tranquilamente, porque gracias a aquel comentario que alguien me hizo, ¿no? Aquí tiene su junta tórica, que está un poquito la pobre de mírame y no me toque. No voy a enrollar más. Mi cuenta de Instagram, @NachoAKBS1. Os pregunto a vosotros, ¿guardáis piezas de vuestra moto, o de motos que habéis tenido, o bicicletas que habéis tenido, o piezas de coche? Bueno, antes de despedir el vídeo voy a ir a una zona que tengo en el salón, voy a grabar algo guay en Paraguay, y después ya despido el vídeo. Pues antes de despedir el vídeo grabo, cosa que tengo aquí en el salón de decoración, ¿lo veis? Esto es de mi primera BMX, muy principio de los 90, el Manillar Rental de cuando fui campeón de Andalucía. Bueno, Rental no me acuerdo si era, creo que era otra marca, pero de cuando fui campeón de Andalucía de Motocross Alevín en el 98. Esto también tiene relación con la K75, el bote de Castrol que enseñaba antes, el buje trasero de la Bultaco Frontera cuando la tiene mi padre, incluso hay allí un pedal de un Vespino, que en algún vídeo quizá hable de él, bujía ahí por allí, una maneta de embrague, tanto de la IZ como de la Honda Dominator, matrículas por allí, matrículas por aquí, matrículas por allí. Fijaos, ¿no? Pues esto ya lo he enseñado también. Allí pues hay coronas traseras de la KX60, ¿lo veis? Con distintas medidas de dientes, creo que es 42, 43, 44. Y bueno, pues más cosas que tengo en esta vitrina, de la que ya, bueno, pues hice un vídeo sobre ello, pero desde que lo hice pues han variado algunas cosas, ¿no? Han variado algunas cosas, así que ya aprovecho también, la grabo. Así, fijaos, un Land Rover por allí de madera, que también tengo un vídeo de cuando lo hice. Otro por allí que conservo de cuando era pequeño. Hay una K75 de Wigbal, es K100 realmente, aunque la Guardia Civil tuvo K75 RT. Pues por allí también más juguetes, un Meari rojo, mi padre tuvo uno rojo, mi madre tuvo uno verde. Hablaré en algún vídeo también de la matrícula de ese coche, que bueno, historieta. Más recuerdo antiguo, obviamente de mi perro, el pobrecillo, que el 9 de enero de este 2024 pues se fue. Lo guardo por aquí. Esto que me dio mi hermana cuando me dijo que iba a ser Tito, y ya Gonzalo va camino del año, que va a cumplir el 19 de diciembre de este 2024 ya un año. Bueno, relacionado con lo que del vídeo, ¿por qué guardar piezas de la moto? Pues aquí las tengo, modo de decoración, junto a estos juguetes y también pues más cosas, ¿no? Así que ahí está. Ahora sí, pasamos a despedir el vídeo. Ya habéis visto eso que tengo en el salón ahí decorando. También me sirve tener piezas, modo decoración, un montón de cosas, ¿habéis visto? Pues un montón de ejemplos que os he dado por los cuales conservo cosas. Y hay gente pues eso que no lo comprende. Pero ya está, cada uno es como es. @NachoAKBS1, por aquí un vídeo que os deje, el botoncito para suscribir al canal,
alguna lista de reproducción, por ejemplo, la restauración de la BMW K75, esta que tengo aquí muchas piezas, más de 105 vídeos de la restauración, historias de la moto, cosas que no me esperaba en la moto y me encontré, recuerdos, por qué la recuperé, cómo la recuperé, todo está en esa lista de reproducción. Y por aquí pues otro vídeo que os deje. Así que un saludo desde Málaga. No sé cuándo se estará subiendo este vídeo, en 2024 todavía, pero no sé cuándo. Pulgar en alto, un saludo.